Hola a todos. El día de hoy les presentaremos el tema de árboles de sufijos y arreglos de sufijos. Nuestros nombres son Jorge Iván Torres y Camilo Esteban Nieto. Estos son estructuras de datos usados para representar los sufijos de un string para realizar distintas operaciones de búsqueda sobre estos strings de manera muy eficiente. Ahora comenzaremos con el tema de árboles de sufijos. Este concepto fue introducido en 1973 por Weiner. Durante los siguientes años se presentaron varios algoritmos para la construcción de estos, pero no fue hasta 1995 que O'Connell y en 1997 Farage dieron a conocer los primeros algoritmos para la construcción de árboles de sufijos de tamaño constante en tiempo lineal. Ahora veremos algunos casos para los cuales podemos usar árboles de sufijos. Primero, buscar subcadenas en textos. Segundo, encontrar palíndromos en strings. Recordemos que los palíndromos son palabras que se leen de igual manera de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Tercero, encontrar patrones de concurrencias en string. Cuarto, en bioinformática, estos son usados para buscar patrones de ADN o de proteínas siempre y cuando estos sean representados de forma string. Quinto, son usados para compresión de datos haciendo búsqueda de datos repetitivos. Sexto, buscar todos los sufijos de una cadena. Séptimo, encontrar la cadena más larga común entre dos strings. Estos no son todas las aplicaciones que hay. En cuanto a la funcionalidad respecto al tiempo de creación, en general los árboles de sufijos son creados en complejidad n logaritmo de n, pero algunos árboles, como ya hemos visto anteriormente, dependiendo de los strings o de la aplicación con la cual se haga, pueden ser construidos en tiempo lineal. Veamos una generalización de los árboles de sufijos, los cuales son llamados árboles de sufijos generalizados, que sirven para trabajar con strings de gran tamaño. En este caso pueden ser textos enteros. Las ventajas de los árboles de sufijos son su gran facilidad para hacer búsquedas como las hemos mencionado anteriormente. En cuanto a la desventaja, es la complejidad que puede llegar a tener armar un árbol de sufijo cuando el texto es muy extenso. Ahora veremos un ejemplo de la construcción de árboles de sufijos y cómo se pueden llegar a usar realizado en Visual Go. Veamos el árbol que tenemos acá. El árbol representa la palabra gatagaka. Veamos que el primer nodo está vacío. Por el contrario, el segundo nodo tiene la palabra a. La palabra a es el primer sufijo de la palabra gatagaka. Pero ya que el árbol está vacío, o estaba vacío al principio, como este es el primer sufijo, entonces crearemos un nodo para este. Veamos el segundo sufijo. El segundo sufijo es CAK. Como no tenemos ningún nodo que inicie con la letra C, entonces crearemos un nuevo nodo que contenga a este sufijo. Veamos el siguiente sufijo. El siguiente sufijo es ACA, ACA. Miremos en el árbol que tenemos con los dos sufijos anteriores. Como el primer nodo tenía la letra A al principio, entonces pasaremos a ese nodo y buscaremos si ese nodo tiene algún hijo que tenga la letra C al principio. Como este nodo está vacío, entonces crearemos un nuevo nodo que contenga la palabra CA. Así tendremos el A en un nodo y como hijo CA, formando el sufijo ACA. Ahora, para no alargar, buscaremos el G, el AC.
el sufijo aka. Veamos que el árbol se recorre el primer nodo. Como el primer nodo está vacío, se sigue al siguiente nodo. Como este nodo inicia con la letra A y la palabra que estamos buscando también, entonces bajamos. Cuando bajamos a ese nodo, miramos, buscamos en sus nodos hijos si alguno de ellos comienza por la siguiente letra en el sufijo que estamos buscando. En este caso, la letra C. Como uno de ellos inicia con C, entonces miramos si los siguientes strings o en algún caso los siguientes nodos corresponden a la palabra que estamos buscando. En este caso, como la palabra que estamos buscando está completa, el árbol nos señalará que está en el nodo 5, que está en el nodo 5. Ahora, gracias por su atención, mi compañero les presentará el tema de array de sufijos. Buen tiempo, mi nombre es Jorge Iván Torres y hoy voy a hablarles de arreglos de sufijos. Definición: sea S una cadena de tamaño n y sea S sub ij una subcadena de S que va desde el índice i hasta el índice j, entonces se define el arreglo AI, donde i contiene la cantidad de caracteres desde el índice i hasta la posición n. El arreglo de sufijos de la cadena va a ser un arreglo de enteros brindando las posiciones iniciales de los sufijos en orden lexicográfico. Esto significa que contiene la posición del iésimo sufijo más pequeño y por tanto se cumple para todos. Son una implementación eficiente de espacio de árboles de sufijos. Este tipo de índices permite responder eficientemente a consultas más complejas. Esta estructura puede utilizarse para indexar palabras o caracteres. Con los arreglos de sufijos podemos ver un texto como una cadena muy larga. Un array de sufijos puede verse también como un array que contiene punteros a todos los sufijos del texto ordenados lexicográficamente. ¿Esto qué significa? Consideremos la cadena S, banana. El texto debe terminar con un carácter especial, el cual debe ser único en la cadena y lexicográficamente más pequeño que cualquier otro carácter. Al indexarlo, tenemos los sufijos que se obtendrán de cada índice de nuestra cadena. Luego lo ordenaremos lexicográficamente. El arreglo de sufijos A contiene las posiciones iniciales de los sufijos ordenados. Por ejemplo, A2 contiene el valor 6 y se refiere a la subcadena que empieza en la posición 6, en este caso anana. Dos subcadenas se dicen diferentes si empiezan en índices diferentes. Correspondencia con suffix tree. El arreglo de sufijos se corresponde con las hojas dadas en el orden que se ha visitado el árbol durante el recorrido. Ha sido demostrado que todo árbol de sufijos puede ser construido en tiempo lineal usando una combinación de arreglos de sufijos, ayudado de un arreglo de prefijos comunes, y pudiendo así resolver el mismo problema con la misma complejidad temporal. Las ventajas de los arreglos de sufijos sobre los árboles son requerimiento de espacio y algoritmos más simples de construcción en tiempo lineal. Los arreglos de sufijos guardan n enteros y si asumimos que un entero tiene 4 bytes de memoria, entonces necesitas un total de 4 n bytes de memoria, mientras que un árbol necesitaría 20 n bytes de memoria, lo cual es una diferencia bastante significativa. Sus principales desventajas son el costo del proceso de construcción, que el texto debe estar disponible al momento de la consulta, que los resultados no se recuperen en el mismo orden que su posición en el texto. Aplicaciones. Puede ser usado para encontrar todas las ocurrencias de una subcadena P dentro de una cadena S. Son muy usadas en biología computacional. Puede llegar a ser muy útil para análisis lingüístico especializado.